Señora representante de la Universidad de Cádiz, señora concejala, querida Celia, admirado y querido Jorge, José Valls, José Valls, queridas amigas y amigos, estamos reunidos esta tarde aquí alrededor de la figura de Carlos Castilla del Pino, que es la mejor manera de insuflarnos moral a nosotros mismos por su pérdida irreparable, por su ausencia, pero también, como en gran medida somos lo que recordamos y mantenemos dentro de nosotros, el sentirlo a él dentro nos hace vivir con más intensidad, acaso comprender más la vida que hacemos y desde luego darle vida y sustancia al profesor Castilla. Él fue una personalidad muy compleja, él fue un hombre multifacético y se puede abordar la relación con él de muchas maneras. La relación mía con él fue de casi 40 años de amistad, muy estrecha, sin un sí y sin un no, como él decía de vez en cuando, y fueron unos años para mí muy importantes de aprendizaje, de colaborar con un hombre meticuloso, exigente, y el de construir una obra, la suya, referido a los seminarios de antropología de la conducta que desarrolló aquí en San Roque, ayudándole en aquellos extremos que él me encargaba y que yo podía hacer. Y es muy curioso reflexionar que esa aventura intelectual la podía haber desarrollado en cualquier parte, dado su prestigio, pues lo podía haber hecho en Santander, que a donde acudía todos los años, haber hecho en cualquier universidad internacional importante, pero él decidió que eso debería hacerlo aquí en San Roque, en el pueblo que lo vio nacer, y así se hizo. Hoy recordaba con los amigos que cuando él cumplió 80 años, pues los amigos más o menos sobrevoló la idea de que en aquella reunión de celebración de cumpleaños había que hacerle un regalo. Y bueno, y todo el mundo se pusieron de acuerdo en que fuera un libro. Fue Ángel Vela del Campo el que llevó a cabo lo del libro con un secreto extraordinario, que solo supimos la existencia del libro los más próximos a lo que habíamos colaborado. Y es hermoso para mí es hermoso recordar que el día de que se conmemoraban estos actos llegamos al hotel muy temprano, y él, que era muy madrugador, pues fue el primero que bajó a la cafetería y me vio allí, ¿no? Yo con mi chaquetita, y él me llegó y me dijo: oye, Juan, qué alegría verte. Y no sé, bueno, ¿cómo has venido? Y ¿sabes una cosa? Te tengo que confesar, chico, que a las 5 de la mañana me he despertado y he consultado el carnet de identidad, porque es imposible que yo tenga esta edad. Es increíble. Digo, bueno, Carlos, el tiempo pasa a todo el mundo. Oye, pero tú eres el que me va a decir cuál va a ser el regalo, ¿no? Y yo, no sé, Carlos, ¿qué regalo? Yo tenía debajo la chaqueta el regalo, ¿no? Y era el libro, ¿no? Lo que le hizo una ilusión tremenda, un libro precioso, con colaboraciones muy emocionantes, porque eran todos o discípulos suyos o personas que lo habían tratado muy bien, que conocían muy bien su obra, lo conocían a él, y era un libro enteramente dedicado a él. Y a mí me parece un gran acierto que el Ayuntamiento de San Roque haya tomado la decisión de también editar un libro, y también editar un libro con la calidad que tiene la presente edición de los 4 ensayos de la mujer, uno de sus libros emblemáticos del 71, y ahora creo que esta es la 11ª edición del libro. Y aprovechando esta reunión, pues está aquí para que quede constancia de su presentación y que os podáis llevar un ejemplar de esto. Como tenemos que necesariamente ser breve y lo verdaderamente interesante lo que vamos a escuchar a continuación, yo voy a ceder la palabra a José Valls, que es un doctor psiquiatra que se formó con Carlos Castilla del Pino, un hombre de su entera confianza, el presidente de la Fundación Carlos Castilla del Pino, y una persona que no solo lo conoció, sino que aprendió de su método científico, y que puede decirse que es un continuador del pensamiento psiquiátrico del profesor Castilla. Por lo tanto, con mucho gusto te cedo la palabra.
Aquí, ahora. Buenas tardes. Os aviso que voy a daros la lata con lo que supuso y lo que supone hoy día la obra de don Carlos en el mundo de la psiquiatría. No voy a entrar en ninguna obra concreta ni en ninguna visión concreta, que son quizás lo más conocido o lo que se podría esperar en un homenaje como este, sino que me voy a meter en lo duro, que es que representó en la concepción científica de la psiquiatría y por qué todavía hoy sus aportaciones, no tanto en cuadros concretos como la depresión o como su tratado de psiquiatría o como su teoría de los sentimientos o cada uno de los aspectos que tocó, porque todos esos libros son consecuencia de la aplicación de su modelo teórico, que fue una búsqueda constante, y cada libro, desde un estudio sobre la depresión hasta teoría de los sentimientos, es la aplicación de un modelo teórico que os voy a tratar de explicar por qué sigue siendo necesario y cuál es la tragedia que en este momento existe en la psiquiatría, precisamente por no haberse podido conseguir ese modelo y estar muy imposibilitado por la, confabulación de evitar que la psiquiatría tenga un estatus científico propio. La psiquiatría es una especialidad médica, pero andamos con un pie dentro y otro fuera, en el sentido de que el cerebro es imprescindible, lógicamente, para que haya conducta, pero la conducta no se puede explicar desde el cerebro, sino que solo se puede explicar desde la relación que establecemos cada uno de nosotros en nuestra totalidad, no solamente con el cerebro, sino también con el resto del cuerpo, con el ambiente, las otras personas y con nosotros mismos, en la medida que tenemos esa capacidad. Esa necesidad de explicar la conducta en la relación y no como podríamos explicar el funcionamiento del hígado o del corazón, específicamente centrándonos en el órgano que hace posible que eso ocurra, fue la causa, desde mi punto de vista, de la marginalidad de Castilla dentro de la psiquiatría oficial. Y fue la aportación fundamental para poder entender por qué demonios estamos como estamos en este momento. Empezó muy pronto, en el año 50 y tantos, quizás uno de sus primeros trabajos fue una ponencia que presentó junto con López Ibor, que era su, iba a decir maestro, pero se enfadaría. Pero fue con quien realmente López Ibor era mayor que él y Castilla fue inicialmente protegido de López Ibor y lo promocionó y juntos lucharon contra un nazi tremendo que fue Vallejo Nájera, que fue el primer catedrático de psiquiatría en la posguerra, durante el franquismo. Representaban López Ibor y él la modernidad, porque representaban la psiquiatría en aquel momento más importante en el mundo, que era la psiquiatría alemana. Vallejo Nájera era nazi, hablaba de la raza, de que los españoles éramos constitutivamente católicos y de derechas y todo lo que no fuera a ser eso era una enfermedad que había que tratar, cosa que hicieron con mucha dedicación y mucha eficacia, porque al que no lo mataron lo encerraron. Y él escribe con López Ibor una ponencia a un congreso de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, a la que pertenecían, en el año 52. Y la ponencia fue un análisis de cómo se estaban clasificando las enfermedades mentales y
porque no había manera de conseguir una clasificación estable y segura que no presentara excepciones y dificultades como ya ocurría en el resto de la medicina. Medicina interna, pues sabía quién eran las enfermedades infecciosas, las podía clasificar, podían aparecer nuevas enfermedades infecciosas, pero se sabía en qué cajón había que meterlas. La psiquiatría era la única especialidad médica que no era capaz de hacer un buen fichero donde ir incluyendo los cuadros y poder decidir si eran una psicosis o era una neurosis. Y en un análisis es un trabajo precioso para los cafeteros, claro, no para ustedes, pero sí les quiero resaltar que primero ese trabajo lo presentaron a la ponencia, la presentaron los dos, pero López Ibor se negó a firmarlo. ¿Por qué? El trabajo se publicó solo con el nombre de Castilla, porque representaba una crítica de base a toda la clasificación de enfermedades mentales, porque no había forma de que los síntomas que se observaban se le encontrara una correspondencia neurológica, y porque cuando había enfermedades neurológicas con síntomas psiquiátricos no había ninguna relación entre la enfermedad, por ejemplo la sífilis cerebral, que entonces era una plaga llamada la parálisis general progresiva. Una gran parte, cuando la sífilis llegaba al cerebro, una gran parte de los síntomas eran delirios y alucinaciones, pero no había manera de sistematizar esos delirios con la infección, sino que cada uno deliraba a según su vida y su historia, y por lo tanto no había forma de explicarlo, como ocurre con el Alzheimer o como ocurre con la borrachera. Se puede explicar que hay una intoxicación alcohólica, pero eso no nos explica por qué unos se suben a los árboles y otros se tiran por la ventana. Esa ya se sale de la explicación que podría dar el hecho del alcohol. Esa falta de correspondencia planteaba un problema, que es que no se podía aplicar el modelo médico. No se podía decir que las enfermedades mentales eran iguales que las enfermedades del hígado o que las enfermedades del estómago, donde sí hay una correspondencia entre la lesión y los síntomas. Y si hay un síntoma, hay una lesión, y si hay una lesión, hay un síntoma. En las enfermedades mentales no encajaban. Ese trabajo que firmó él en el año 50 y tantos es el origen y el comienzo de una búsqueda de cómo se debería clasificar o cómo se podrían objetivar y entender las enfermedades mentales, y por ampliación cualquier conducta que hace falta para poder actuar de manera científica, objetivamente, sobre las actuaciones de cada uno de nosotros. Esa ha sido su búsqueda. Ya López Ibor no firmó aquello, porque era poner patas arriba a todo el edificio digamos, de la psiquiatría oficial, que era esa psiquiatría en España de base alemana, pero había una psiquiatría francesa, había una psiquiatría inglesa, cada país tenía su libro. Nosotros no llegamos a tanto porque el nuestro era nazi y adoptamos el alemán. Ahí empezó su deriva hacia un terreno no oficial y que le supuso el enfrentamiento sistemático con toda la oficialidad, que le duró mientras vivió, porque realmente no hubo manera de que la psiquiatría académica aceptara un planteamiento diferente. Él buscó su primer hallazgo, no hallazgo de él, pero sí de los primeros en plantear la conducta como relación. Intentó usar la sociología como el elemento que pusiera el otro pie. Por un lado estaría el cerebro, por otro lado estaría el grupo social. Ese es el origen de un estudio sobre la depresión y de toda una serie de ensayos y de trabajos sobre psicoanálisis y marxismo, sobre dialéctica de la persona, dialéctica de la situación, y toda una serie de trabajos que lo llevaron a darse cuenta de que había dado un salto,
no se puede pasar de la sociología al cerebro, porque faltaba elementos que explicaran la individualidad. Y cuando intentaba explicar la individualidad, cada uno de nosotros pertenecemos a una sociedad. La sociedad nuestra pues tiene sus determinadas características. Podemos tener una situación pues, de pandemia o de crisis económica pero no explica por qué, él tampoco podía explicar por qué cada uno se adapta y sobrevive a esas situaciones a su manera. Eso le llevó a su segundo paso, que fue intentar encontrar el nexo entre el mundo que nos rodea y cómo nosotros lo procesamos, cómo nos relacionamos con ese mundo y cómo actuamos. Empezó con análisis del lenguaje, de una manera muy original, que no voy a entrar en él, pero de ahí le llevó a introducir un concepto que ya lo señaló al principio, pero que estaba como en segunda línea, que fue el concepto de self, o de identidad, o de sí mismo. Cómo finalmente actuamos en base no a una biología, no en base a unas circunstancias exclusivamente, sino en base a las teorías que cada uno de nosotros construimos para explicarnos y para vendernos en ese mundo que nos rodea, en ese mundo social. Eso constituye la base de su introducción a la psiquiatría, que es todavía hoy un libro muy importante, porque además es el único que dedicó el mismo número de páginas a explicar los fundamentos científicos de la conducta y de la psiquiatría que a explicar cada uno de los cuadros clínicos. Realmente los cuadros clínicos le importaban mucho menos, y era un acierto considerarlo así, que por qué la conducta es la relación, por qué tenemos que investigar en qué teoría nos hemos construido cada uno de nosotros sobre el mundo, y cómo actuamos no en base a nuestras estructuras cerebrales de una manera mecánica, sino si tengo una lesión aquí, mi conducta va a ser un delirio, o si la tengo allí, que era lo que andaba buscando la psiquiatría académica, sino que era pues una teoría, y por lo tanto era algo que no tenía una localización precisa y exacta en el cerebro. Esa construcción de ese modelo para poder entender a cada uno de nosotros, su aplicación, aparte de la introducción a la psiquiatría, fue el análisis minucioso de cada uno de los aspectos que le lleva a la teoría de los sentimientos, en la cual se olvida de la patología propiamente dicha. Ha escrito un libro ya en medio muy importante, que es El delirio, un error necesario, explicando cómo realmente el problema no está tanto en cómo se nos ha lesionado el cerebro o no, sino en cómo necesitamos explicarnos lo que hacemos y explicárselo a los demás. Y esa necesidad de explicación es la que lleva a las tensiones propias del vivir en comunidad. Ya no estaba don Carlos cuando las neurociencias, que han tenido un enorme influyente, estoy hablando mucho, perdona, que no sé el tiempo que llevo. No, tú sigue, está muy bien. Gracias. Cómo las neurociencias han llegado a determinar por qué tenemos un cerebro tan grande, que es tan caro, porque el cerebro pesa 1 kilo y pico, pero consume el 25% de nuestra energía. Es carísimo. Y por lo tanto, si evolutivamente se ha mantenido, ¿para qué demonios lo necesitamos? Y el acuerdo ahora mismo es que lo necesitamos para relacionarnos con los demás, porque vivir en sociedad es muy complicado. Son muchos elementos a tener en cuenta. Siempre tienes conflicto, porque la cultura no está hecha para cada uno de nosotros, sino que está hecha para el grupo, y es una construcción para la defensa del grupo, y por lo tanto, en fin, no es fácil vivir. Y esa es la razón por la que el cerebro es grande, y esa es la razón que en este momento sustenta
esa Modelo de Castilla. Mientras él y muchos más, que no voy a qué papel jugó el psicoanálisis o qué papel jugó las teorías conductistas o de las teorías relacionales de Sullivan y de todos ellos, voy a referirme a cuál fue el camino que siguió la otra parte, para poder entender por qué Castilla, primero, vivía en la montaña, estaba tirado al monte, y por qué el resto, esa psiquiatría de origen alemán, nos ha llevado a un fracaso del que todavía no hay conciencia suficiente para entender hasta qué punto se ha destrozado toda la posibilidad de entendernos y muchísimo menos de entender la enfermedad mental. ¿Cuál es el problema? Que si tú quitas la relación e intentas buscarla solamente en el cerebro, tienes que quitar algo muy importante, y es el tema de nuestra conducta. Si tú quieres entender la borrachera exclusivamente como un efecto del alcohol, no puedes meterte en por qué lloramos o por qué reímos. No puedes meterte en por qué te da un ataque de celos o por qué te da un ataque de amor. Para eso necesitas prescindir del alcohol, usarlo como algo que ha sido necesario, pero te tienes que meter en la vida del bebedor. Evitar el tema, evitar la vida del bebedor, sino intentar buscar solamente una línea de búsqueda sin el tema, obligó y ocurrió poco después de entrar en la universidad, poco después de escribir su libro, no sé si les suena a ustedes la historia de los DSM, que es la clasificación de enfermedades mentales que hace la Asociación Psiquiátrica Americana, y que hasta el número 3, si la 1 y la 2 eran más acordes con el resto del mundo, en el 3 plantean un problema fundamental. El tema no es importante. Es más, el tema impide investigar adecuadamente el cerebro. Si nos paramos en por qué uno ríe, otro llora, nos perdemos. Vamos a olvidar de eso y vamos a tratar qué efecto hace el alcohol sobre el cerebro. Al quitar el tema, desaparece toda la psicopatología. Es decir, desaparece el intento de entender qué hace cada uno, tanto en lo que puede llamarse enfermedad como en lo que no. Al desaparecer la psicopatología, él lo expresó diciendo que era un léxico sin gramática. Es decir, hay palabras, hay conductas que, en fin, sin criterio o sin un criterio objetivo y claro, se llamaban anormales, y conductas que se llamaban normales, pero no hay ninguna relación para poderlas unir. ¿Cómo las unieron? Con estadística. ¿Qué conductas se dan juntas? Pues esas forman un trastorno, porque ya no se podía hablar de enfermedad, porque psicosis y neurosis tampoco servía. Ese desmembramiento de la conducta en síntomas con los cuales no hay manera de construir absolutamente nada sobre la persona que tienes enfrente, ha ido llevando a que en este momento vamos por el DSM-5, ha sido el 3, 3R, el 4, el 5. En el DSM-5 son 300 y pico trastornos, pero en realidad son 500, porque de esos 300 muchos se subdividen en otros tantos. 500 enfermedades mentales, es increíble, no puede ser, es absolutamente disparatado. ¿Por qué? Porque no hay ningún criterio. Al no haber criterio, pues si se agrupan estos síntomas, o si todavía más importante, porque es para lo que se hizo, estos síntomas cambian dando determinada pastilla, entonces esto es un trastorno. No sabemos por qué, simplemente porque se agrupan estadísticamente. De esa manera se ha llegado a una situación en la cual no sabemos lo que es una enfermedad mental. A pesar de que llevan 40 años con una inversión sideral, realmente el dinero que se ha dedicado a investigar el cerebro y a investigar
la conducta es inmenso. Se han hecho grandes avances en el conocimiento del cerebro que son muy útiles a la neurología, pero no sirven para nada para la psiquiatría, porque no hay ni un solo síntoma, ni un solo agrupamiento de síntomas llamados trastornos que tenga una evidencia en alguna forma, en un análisis de sangre, en una resonancia, en un análisis genético, de alguna manera haya un predictor biológico, como puede haberlo para una infección, o puede haberlo para un cáncer, o puede haberlo para una alergia. Ni uno solo, en ningún caso. Y cuando se ha encontrado, resulta que no era psiquiátrica, es decir, que eran enfermedades neurológicas con síntomas psiquiátricos como el alcohol, que yo os he dicho, como la borrachera, pero no hay ni un solo ningún solo dato que sirva para eso. Sin embargo, sigue todavía imperando esa concepción. ¿Por qué? Porque es lo que posibilita el uso de la farmacología de una manera patológica y patógena, que ya señaló él en los años 60, cuando escribió un estudio sobre la depresión. Hay un añadido que hace para el uso de los fármacos, que él por supuesto apoyaba y usaba, pero explicaba ya entonces que el fármaco no actúa sobre el problema. El fármaco no es un fármaco para alguien que ha tenido una pérdida o que ha tenido una frustración de la índole que sea, sino es algo que actúa sobre el cerebro y por lo tanto puede ayudar a que si alguien ha tenido una situación frustrante, al actuar sobre el cerebro, en fin, tenga más fuerzas para afrontarla esa, pero tiene que enfrentarse a su vida para poder cambiarla. Esa era la visión de don Carlos sobre los fármacos, es decir, se actúa sobre el cerebro, pero no sobre el problema. Sobre el problema hay que actuar de otra forma. Lo que han conseguido en este momento es que, como la persona no cuenta, el tema de la enfermedad no cuenta, el fármaco se da para el síntoma, de tal manera que si una persona es maltratada, por ejemplo, y está mal porque la maltratan, si no se enfrenta al hecho de que está siendo maltratada y que lo que tiene es una reacción al maltrato que está recibiendo, para lo cual se le pueden dar pastillas que disminuyan la ansiedad, pero para que las pastillas le sirva para que se enfrente a la situación de maltrato que lleva. Si en lugar de eso no entramos para nada en cuál es lo que hay dentro de la persona que sufre, sino simplemente le damos pastillas, la inmensa mayoría de las veces le damos pastillas para que aguante mejor el maltrato, para que el problema no está que te están maltratando, sino que no duermes. Pues te doy pastillas para que duermas y así aguantas mejor el maltrato, no tienes por qué solucionarlo. Esa es la psiquiatría actual, desgraciadamente, la psiquiatría, digamos, oficial, mayoritaria, con una presión de la industria farmacológica terrible, y junto con ella, y al lado de ella estamos los que, por supuesto, usamos fármacos, pero no nos negamos a abandonar el concepto de sujeto y analizar a la persona en tanto tal y en su relación con los demás. Esa fue su gran aportación y que, como veis, sigue siendo muy necesaria todavía. Y ya está, ya acabo. Pues muchas gracias por comunicarnos esa experiencia. Para comunicar experiencias también tenemos a Pérez Royo, que es un hombre de una trayectoria académica muy importante en su especialidad, como profesor de la Facultad de Derecho, como rector de la Universidad de Sevilla, como presidente, que fue también de la Asociación Nacional de Rectores, por sus libros de especialización. Pero él ha venido para hablarnos de cuál fue su relación con Carlos Castilla del Pino, cuál fue si no la función social, cuál fue el papel social que representó el pensamiento de Carlos Castilla del Pino y fundamentalmente la actitud de Carlos Castilla del Pino en un momento en que la sociedad española tenía que alinearse, definirse y tomar una actitud en pro de la transformación de la realidad. Cuando quieras, tienes la palabra.
Bueno, ante todo quiero dar las gracias a la persona que se le ocurriera invitarme, que no sé quién es, ella fue la que me llamó y me dijo, pero no sé de quién fue la idea, si fue de ella o si fue de quien, a quien fuera. Le agradezco muchísimo la invitación para poder hablar de Carlos Castilla, que pues yo no lo he hecho nunca en público, es la primera vez que hablo de él. Es la primera vez que hablo de él y que me refiero a lo que él supuso para mí. Carlos Castilla, la relación que yo tuve con él y el impacto que a mí me produjo la figura de Carlos Castilla. Y por lo tanto, gracias a quien fuera, al que se le ocurriera, y por supuesto gracias al ayuntamiento de esta ciudad que me ha permitido estar en el día de hoy aquí. Y voy a empezar con el libro de homenaje. Muy bien. Voy a empezar con el libro de homenaje, porque el libro de homenaje, por supuesto que le hizo mucha ilusión a Carlos Castilla, pero es que el libro de homenaje se le entregó en un acto en el Círculo de Bellas Artes. Exacto. Que fue un acto memorable. Son de esos actos rarísimos en los que uno tiene la oportunidad de participar y que no deja nunca de agradecer el hecho de haber estado allí en ese momento. En ese momento. El acto fue un acto en el que los que estábamos allí estábamos convocados por la admiración a Carlos Castilla. Éramos gente enormemente diversa, del mundo del teatro, del mundo de la música, del mundo de la universidad. Es una lástima que entonces no había la costumbre que tenemos ahora de grabar los actos, porque hubiera sido maravilloso haber grabado ese acto, porque fue un acto en el que había una electricidad positiva que nos la intercambiábamos entre todos, y que venía nada más que de la admiración que todos los que estábamos allí teníamos por Carlos Castilla. Eso era lo único, porque en realidad nos conocíamos algunos y otros, pero muchos no, y no habíamos tenido ninguna relación entre nosotros, y de pronto ese día era una armonía tremenda en el desarrollo del acto, y que el hilo conductor era ese. Todas las personas, y la mayor parte de los que estábamos allí, no pertenecíamos al mundo profesional de Carlos Castilla, Así es. Sino que estábamos en otras tareas. Y sin embargo, Carlos la visa atractiva que tenía Carlos para todos nosotros se reflejó, y yo de las cosas que recuerdo y digo, qué suerte tuve en poder estar en ese acto y poder vivir directamente esa experiencia. Una cosa que me pasó una cosa similar con el premio Nobel de José Saramago. Es una cosa similar con el premio Nobel de José Saramago. Cuando a José le dieron el premio Nobel, pues él lo primero que hizo fue en España. Estuvo paseándose por España, y mucho antes de ir a Portugal. Y cuando fue a Portugal la primera vez, en Lisboa, recuerdo que a mí me invitó Pilar del Río. José y Pilar nos invitaron, a mí y a Carmen Otero, que era la jefa de prensa del rectorado de la Universidad de Sevilla, y se celebró, estuvimos en el ayuntamiento, y después hubo una conferencia de José que tampoco se ha grabado, y que fue una conferencia que tuvo lugar en el edificio que se había construido en Lisboa, frente de los Jerónimos, al lado de los Jerónimos y enfrente de la Torre de Belén, y que fue el edificio para gestionar la presidencia de la Unión Europea, que le había correspondido a Portugal en ese semestre, ¿no? Y entonces en ese edificio, en el salón de acto,
se hizo, intervino José Saramago y fue una cosa impresionante la entrada de José en el edificio, y de pronto entero se puso en pie toda, y un aplauso interminable, de esos aplausos que no se terminan nunca, y que todos estamos asombrados, ¿no?, de lo que estamos viendo y de lo que estamos viviendo y de lo que estamos compartiendo, ¿no? Después José hizo una intervención que lamento muchísimo que no se haya recogido, porque fue fantástico, ¿no?, explicando lo que es el oficio del escritor. Y el escritor dice que básicamente, decía él, lo que discute es con los escritores que le han precedido. Que un escritor se hace escritor a partir de la discusión que él entabla con todos los escritores que le han precedido, que él ha ido leyendo, y que con base en esa información y con ese trato se va él configurando como escritor. Fue una intervención maravillosa, y yo estuve allí, estuvimos nada más, estábamos Mamen y yo, y además tuvo la enorme deferencia de situarnos en primera fila, en el punto central. Los dos que estuvimos presidiendo y fuimos nosotros, porque, bueno, los dos habíamos tenido mucha influencia durante todo el noviazgo de José con Pilar, que fue un noviazgo extraordinariamente complicado. Porque ya se produjo en un momento en el que él era él, ella era él, cada uno tenía la mochila que tenían que hacer, y entonces, pues realmente, y después nos fuimos a cenar los cuatro solos, y a veces fue una cosa, pues algo parecido es lo que yo experimenté en el Círculo de Bellas Artes, en el acto con Carlos, ¿no? Fue una cosa de todo el que estaba allí, por distintos motivos, había mantenido una relación con Carlos que se unía con la que hemos tenido los demás, y que hacía que el ambiente fuera un ambiente realmente extraordinario, ¿no? Yo de Carlos, ¿qué es lo que diría? Para mí, Carlos supone una persona que ha tenido, de las personas que yo conocí, una vocación académica en el sentido más noble del término, en el sentido más completo del término, una vocación académica extraordinaria. Carlos Castilla nació para ser catedrático de universidad y para haber tenido la posibilidad de tener una escuela y de formar una escuela institucionalmente, o sea, participando en el ambiente institucional en el que se desarrolla la actividad académica. Y es algo que se le negó. Que la sociedad española, que sale de la guerra civil, a pesar de que Carlos, pues, no sufrió la represión inmediatamente después de la guerra civil, ¿no? Pero la configuración del país que se hace con base en el final de la guerra civil acaba conduciendo a Carlos Castilla al ostracismo dentro de la profesión en la que él había elegido. Entonces, Carlos Castilla fue un académico al que no se le permitió ejercer la tarea académica como se desarrolla en todos los países ahora mismo europeos, occidentales, desde el siglo XIX. Desde que empieza en Inglaterra a formarse escuelas, a formarse academias científicas, etcétera, etcétera, que tuvieron una importancia tan extraordinaria como, por ejemplo, permitirle a Darwin superar el encontronazo con Wallace por el tema del descubrimiento de la teoría de la evolución, ¿no? Darwin cuenta con todo el apoyo de la Academia Científica Británica, mientras que Wallace lo hace desde una isla en el Pacífico, y realmente para Darwin fueron enormes los problemas de conciencia que tuvo como consecuencia de haber recibido el libro que le manda Wallace, la investigación que le manda Wallace, y cuando él todavía no había publicado la teoría de la evolución, el tema de quién era el primero que lo hacía y lo que eso significaba, y él tuvo unos enormes problemas de conciencia que en buena medida le ayudaron a superarlo, porque era verdad que él lo tenía antes, verdad que él lo tenía antes, pero no lo había publicado, y entonces fueron la Academia Científica Británica la que realmente la apoyó
le apoyó, la sustentó y le permitió salir adelante de la forma en que salió y que todos conocemos, ¿no? Entonces, esa institucionalización del conocimiento y de la transmisión del conocimiento y de formar equipos a partir precisamente de la enseñanza universitaria, esa era, bueno, la vocación de Carlos Castilla, y esa se le impidió. Esa simplemente, las puertas se le cerraron. Él fue un exiliado. Intelectualmente, académicamente, la vida de Carlos fue la vida de un exiliado institucional, en el mundo institucional, y tuvo que inventarse y construirse él solo el personaje que llegó a ser, y que pasó por encima de los muros que se le habían cerrado, de las puertas que se le habían cerrado, y que consiguió, no de manera institucional, él no pudo tener discípulos que fueran profesores universitarios que hubieran estado con él y que hubieran seguido la trayectoria que él les podía haber ido marcando desde la cátedra universitaria, porque no la pudo tener, pero sí consiguió tener enorme cantidad de seguidores, de personas que, a las que influyó en el ámbito profesional suyo y mucho más del ámbito profesional, porque fue el modelo de una integridad extraordinaria, intelectual, científica, que era lo que todos admirábamos y que admirábamos todavía más por las circunstancias en que había tenido que construirse ese personaje, ¿no? Entonces, para mí, espero que no sobre más. Lo siento. Entonces, eso es lo que yo recuerdo de Carlos, para mí el impacto más importante, lo que supuso la figura de Carlos Castilla. Después está claro que también tiene un elemento, la conexión política que en esos momentos pues era enormemente importante, porque fueron los años decisivos en los cuales se empieza a construir la base que hará posible en su día pues pasar del régimen de las leyes fundamentales a la Constitución española, con todas las contradicciones y con todas las limitaciones que lo hicimos y que ahora van apareciendo y que no dejan de manifestarse. Ahí tenemos simplemente el bloqueo del Poder Judicial, de la renovación del Consejo del Poder Judicial hoy mismo, que tenemos, y el conflicto constitucional que vamos a vivir en los próximos meses, que va a ser de una intensidad muy notable, ¿no? Entonces, Carlos fue también un poco el abanderado de lo que era la resistencia antifranquista. O sea, él vivió el ostracismo desde el punto de vista académico y vivió también ostracismo como consecuencia de su resistencia insobornable a lo que era la dictadura del general Franco y lo que representaba pues todo ese régimen. Y lo hizo con una continuidad sin detenerse, sin pararse nunca en decir quién era él, qué es lo que él representaba, qué le repugnaba de lo que era la sociedad en la que le había tocado vivir, y además le tocó vivir la parte peor, ¿no? Los años peores del siglo XX pues le tocaron a él, y fueron los años además en los que él pasa de la adolescencia a los estudios universitarios, por el momento inicial de formarse académicamente. Y a pesar de todo ello, pues Carlos construyó su perfil intelectual, y además lo hizo de una manera que era Carlos era una persona alegre.
Carlos, entrabas tú en conversación con él y la conversación se alargaba y había siempre una manera de él de ver las cosas, de no caer en una situación de decaimiento, sino de aguantar lo que había que aguantar y de seguir adelante y de no dejar de pelear nunca por lo que él pensaba que había que pelear, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me admiró siempre, ¿no? La admiración que yo tuve y que, bueno, y la que digo, el acto de ese tuvimos todos, los que estuvimos en el Círculo de Bellas Artes lo recordamos perfectamente, ¿no? Y bueno, pues eso es Carlos, y eso para mí ha sido una referencia. Él y Manuel Sacristán fueron las dos personas con las que yo tuve más contacto durante ese tiempo. Con Manuel Sacristán lo tuve por otro motivo, porque era el momento en el que se iba a iniciar por la editorial Grijalbo la edición de las obras completas de Marx y Engels, y entonces él era el director del proyecto y me llamó para que hiciéramos conjuntamente, bueno, conjuntamente no, cada uno haciendo la suya. Él haría la traducción del Capital y yo haría la traducción de los trabajos preparatorios del Capital, los Grundrisse los Grundrisse y las teorías sobre la plusvalía, que fueron los libros, los textos que Marx fue haciendo, preparándose para poder escribir el Capital. El Capital al final solamente se publica el volumen primero, en vida de Marx. El volumen segundo y el volumen tercero los publica Engels, con los textos que había dejado Marx. Y había dejado Marx las teorías sobre la plusvalía, que se conocieron y se editaron por Engels relativamente, y después los Grundrisse, que es una obra clásica, fundamental, donde realmente se anticipa y uno va viendo cómo va surgiendo el Capital, y que eso se descubrió en el año 1932 y que revolucionó los estudios sobre la obra de Marx. Entonces yo me encargué de hacer la traducción de los Grundrisse y de las teorías sobre la plusvalía, y él se encargaba de hacer. Entonces tuve mucha relación con Manuel Sacristán, y que es una figura que camina y que tuvo que vivir de una manera parecida a como lo tuvo que hacer Carlos Castella. A él también fue un exiliado académico. O sea, a él no le permitieron nunca ser catedrático de universidad. Todo el mundo lo reconocía como la persona más brillante pero no le permitieron nunca. Y tuvo que vivir haciendo traducciones, Mayor traductor que ha habido en España posiblemente, en el ámbito de... Incluso el libro de Schumpeter, la historia del pensamiento económico de Schumpeter, traducción de Manolo Sacristán. Y entonces, pues esas son dos personas que a mí me han marcado, porque ha sido un modelo de decir, bueno, eso de decir, bueno, ¿a quién te gustaría a ti parecerte y alcanzar a poder ser? Y digo, pues esas dos personas son las dos personas a las que yo más he admirado y las que más me han estimulado para seguir estudiando, para seguir trabajando y para seguir intentando hacer lo mejor que pueda el trabajo que tengo que hacer, tanto en el terreno académico como también en la divulgación que hago a través de medios de comunicación, porque yo siempre he entendido que el trabajo mío era un trabajo que estaba bien hacerlo en la academia. Yo sí he tenido muchos alumnos, y he dirigido muchas tesis y he tenido muchas, pero yo también he hecho un trabajo de difusión fuera del ámbito académico a través de los medios de comunicación, y he estado haciendo derecho constitucional y ejerciendo un poco de profesor de derecho constitucional para todo el mundo, y no solamente para los alumnos que tenía. Y en todo ese esfuerzo que he tenido que hacer, a mí la figura de Carlos, la figura de Manuel Sacristán han sido dos piezas importantísimas para que yo haya hecho lo que he hecho, y que no lo voy a juzgar evidentemente yo, sino que serán otros los que tendrán que decir qué bueno es. Y eso es lo que quería decir. Ese es el Carlos Castella que ha sido para mí, no solo para mí, el día del Bellas Artes, aquello fue
una cosa, una eclosión de explosivo, de gente, qué cosa más fantástica, y participar en ese acto fue una de las cosas más bonitas que yo he vivido, y por eso le estoy muy agradecido a Carlos, estoy muy agradecido a quien me haya invitado para poder participar en el día de hoy aquí y poder decir esto, que no lo he dicho nunca antes, o lo he dicho sí en privado con algunos, pero no lo he dicho nunca en público, y que me encanta poder hacerlo público, porque sí. Muy bien, pues. Pues muchísimas gracias, y debes de saber que tú también eres una gran influencia y un gran ejemplo de coherencia a los que tenemos el gusto de esperarte tu artículo y leerlo y decir, oye, fíjate lo que nos trae hoy, ¿no? Y eso es muy importante para la sociedad y para todos los que necesitamos abrir nuestra entendedera, ¿no? Y ver si llegamos a comprender el mundo que nos ha tocado vivir. Celia Fernández Prieto es una brillante profesora de la Universidad de Córdoba. Ella hizo una tesis doctoral muy interesante, ya empezó con su especialidad con la biografía. En el primer caso fue la autobiografía de Gómez de la Serna, la automoribundia, y después ha dedicado mucho tiempo al estudio de obras memorialísticas y ha trabajado ni más ni menos que con Anna Caballé. Monta tanto, una como la otra, han hecho obras verdaderamente memorables sobre el asunto de la memoria. Ahí está su obra, ahí está el trabajo que está desarrollando en la Universidad de Córdoba, y hoy pues está aquí con nosotras feliz y conmovida, no me cabe la menor duda, ¿no? Porque han sido años muy fructíferos al lado de Carlos, que si para ninguno de nosotros fue indiferente. Bueno, gracias, Juan, gran amigo y de tantos años, de Carlos primero y después también mío. Y lo primero que quiero es agradecer no solo yo, sino también toda la familia de Carlos que está aquí conmigo, su nieta María, sus sobrinas, Mar, Maribí, en fin, ¿no? Que todos nosotros pues nos sentimos realmente muy satisfechos de que el pueblo de San Roque haya organizado este acto de memoria, un acto sencillo pero muy emotivo en todo, ¿no? Esta mañana con los estudiantes de instituto, que realmente me sorprendieron muchísimo por la inteligencia y la finura de las preguntas que nos hicieron. Obviamente ahí hay una tarea del profesorado detrás que agradezco mucho. La iniciativa de la exposición de las caricaturas, ¿no? Que son preciosas, y claro está pues este libro, ¿no? Este libro que, bueno, Juan no lo va a decir, pero la portada es de él, es una idea suya, una interpretación plástica, ¿no? del libro. En el año 2022, esto es importante, ¿no? Porque claro está, es un libro del año 71 que leímos en aquel momento casi como un libro revolucionario, ¿no? Un libro que estaba hablando pues de la alienación de la mujer, de la necesidad, ¿no? De que las mujeres tomaran conciencia de su situación de sometimiento, de sumisión, que saliéramos, ¿no? De aquella especie de minoría de edad permanente en que la sociedad nos había situado. Y bueno, este libro fue en aquel momento una especie de pues referencia
obligada, junto con, claro está, con la aportación de muchas otras mujeres feministas, escritoras, que, bueno, de ellas y en este caso de él también, pues hemos podido llegar hasta aquí, ¿no? Nuestra situación tiene una trayectoria, una tradición. Y claro, que se haya tenido la iniciativa de editar precisamente este libro, pues es una satisfacción, una enorme noticia, y que se haya hecho tan bien, porque el libro está cuidadísimo, no hay, o al menos yo no he encontrado ninguna errata, y en fin, realmente las personas que se han encargado de la edición, que he conocido, pues tengo también que felicitarlas porque han hecho un trabajo editorial impecable. Bueno, la verdad es que por mi parte no tengo mucho que decir, porque, en fin, yo desde luego he compartido con Carlos pues más de 2 décadas de mi vida, de nuestra vida, y bueno, pues eso forma parte obviamente de mi biografía, ¿no? Y de todo ese tiempo. Pero quizá lo que recuerdo, o lo que me gustaría recordar aquí ahora, es el proceso de escritura de las memorias, ¿no? El proceso de escritura de Pretérito Imperfecto, sobre todo, porque, bueno, Pretérito Imperfecto es un libro que está vinculado a San Roque, profundamente vinculado a San Roque, ¿no? Porque ahí está su familia, su padre, su madre, sus hermanas, la casa de la calle Colón que hemos visto hoy, está todo ese mundo que realmente le marca para siempre, ¿no? Para bien y para mal. Es decir, que por un lado pues lo cuenta en Pretérito Imperfecto, ¿no? Ese aprendizaje de niño de pueblo, es decir, de niño que puede estar en la calle, que puede jugar con los amigos, que tiene esa libertad para moverse en las calles, que eran, en fin, el escenario de sus juegos y de sus imaginaciones, la relación con ese padre enfermo, ¿no? Ese inicio del libro, que es quizá el único capítulo propiamente literario, en el sentido de elaborado, ¿no? Porque es esa imagen del padre leyendo el poema de Becker, ¿no? Dios mío, que solo se quedan los muertos, ¿no? Y ese niño que, ese adulto que imagina al niño que fue realmente, ¿no? Que en cierta manera también está creando ese niño, ¿no? Y bueno, y luego los episodios de la Guerra Civil, claro, ¿no? Esa historia de este pueblo, como la de tantos pueblos de España, que vivió pues en muy pocas horas la invasión de los milicianos, ¿no? que mataron, entre otros, a sus tíos, ¿no? A su familia, y él recuerda, recrea aquella escena, aquellas escenas terribles, ¿no? Que cuenta con tanto detalle en el libro, cuando va a ver a sus tíos agonizantes y a buscar sus cadáveres después al cementerio, ¿no? Esas imágenes y ese recuerdo, yo creo que permaneció siempre a lo largo de su vida, y de algún modo la escritura de ese libro es el producto de esa memoria de la que nunca pudo liberarse, ¿no? En esa escritura está precisamente el deseo de, por fin, voy a liberarme de ese recuerdo, ¿no? Y de ese dolor que no sintió probablemente cuando tenía 13 o 14 años, porque para él entonces aquello no dejaba de ser, a pesar de lo trágico,
una aventura, ¿no? Una aventura heroica casi, pero que al rememorarlo 20, 30 años después aparece en ese recuerdo todo el espanto, todo el horror, ¿no? Y todo el drama que si en ese momento no lo percibió, quedó ahí dentro, ¿no? Y emergió en esta escritura, ¿no? Es lo que yo quería recordar aquí, es ese libro. Es importante también que situemos la escritura de estas memorias en un momento en el que, en un contexto, es decir, Carlos pertenece, nace en el año 22, obviamente hoy celebramos su centenario, ¿no? Y pertenece a una generación de españoles, los nacidos entre los años 20 y 30, que vivieron la guerra de niños, ¿no? Entre los 10, los 12, los 14 años. Es esa generación llamada de los niños de la guerra, que es una generación extraordinariamente potente en la cultura española y que a partir de los años, fundamentalmente de los años 75, es decir, después de la muerte de Franco, muchos de estos niños, entonces obviamente ya adultos, escriben sus memorias, ¿no? Es decir, que el nombre de Carlos hay que ponerlo al lado de José Manuel Caballero Bonal, de Juan Goytisolo, de Fernando Fernán Gómez, de Jaime de Armiñán, de Eduardo Arteglen, en fin, es que tenemos como 30 o 40 escritores nacidos en este mismo momento que rompen una tradición de escritura autobiográfica trivial, muy poco interesante. Realmente, claro, no se puede escribir de la propia vida si uno no puede escribir ni del sexo, ni de la religión, ni de la moral, ni nada, pues ya me dirán ustedes qué vida se puede escribir, ¿no? Entonces, claro, la tradición anterior autobiográfica era penosa, y es esta generación la que realmente consigue que en España se cultive una escritura autobiográfica intensa, comprometida, ¿no? Y que creo que su lectura, la lectura del libro de Carlos, pero también de todos estos otros autores, creo que es necesaria para tener una memoria de lo que fue la vida cotidiana, la educación de todos estos de todas estas personas, y también el proceso que siguieron para soltar amarras con esa educación, ¿no? Con esa educación que en un momento determinado, como le ocurrió a Carlos, pues descubrieron, ¿no?, su mentira y su falsedad. Entonces, por mi parte, pues nada más. Muchísimas gracias, de verdad, porque el día de hoy ha sido un día muy, muy emocionante y en fin, y tanto a Javier como a José María, como a Juan y a Ana, la concejala, en fin, a la delegada de Cádiz, la vicerrectora de Cádiz, en fin, los cursos de verano que aquí se han hecho tantas veces, pues nada más. Muchísimas gracias.